Hola. Indudablemente el tema del suicidio a partir de la muerte de Francisco Suárez, que se dice, aunque no se ha comprobado, que se aventó al vacío, ha dado mucho de qué hablar. Inclusive nos hace preguntarnos si la forma en que una persona decide quitarse la vida puede estar ligada a una emoción o bien expresar o tratar a través de la forma de tratar de interpretar qué es lo que el conflicto que pudiera estar viviendo la persona descifrando la forma en que se quita la vida. Es posible que se pueda descifrar y cada suicidio, o más bien cada forma de suicidio, pudiera manifestar una emoción oculta, un drama, algo no superado, evidentemente, o que se cree que no se puede superar, y pudiéramos interpretar a través de esta forma cuál es ese conflicto. Voy a abordar a través de esta cápsula algunas formas comunes de suicidio y lo que significan, aclarando, sin duda, que lo hago con muchísimo respeto. Y si tú has llegado a este video porque estás en una crisis en donde no sabes qué hacer y está pasado por tu mente esta posibilidad de quizá ya no estar aquí, yo te pido que busques ayuda. La realidad es que hay muchas formas de encontrarla, desde un 911 en tu país, como lo es aquí en México, buscar apoyo psicológico, o bien también buscar algún terapeuta, eh, un psiquiatra, un psicólogo. eh, y recuerda que lo único que existe para solucionar cualquier conflicto, pues es hablarlo. El habla nos permite expresar lo que sentimos y buscar ayuda y encontrar con ello soluciones. Yo creo que nada, ningún problema, ninguna situación eh, hace que valga la pena no existir. Sin embargo, inconscientemente la persona que llega a pasar por pensar que esto es una solución viable es porque está concentrando su atención en todo aquello que lo hace sufrir o que lo tiene perturbado. Pero es eso, al final está poniendo la atención ahí. Una persona que es feliz con su vida pone la atención en lo que lo hace feliz, sin hacer ningún juicio, porque también sabemos que hay historias que se heredan a través de las vivencias del árbol. Me refiero a historias que se encuentran en la memoria filogenética de nuestro tronco cerebral. Y ahí están esas memorias, como pueden ser abortos, otros suicidios que normalmente se dan en el árbol, puede estar en los abuelos o los tatarabuelos. Sería bueno investigar. O bien, si eres doble de alguien que perdió la vida trágicamente, también eso te puede llevar a tú, como descendiente de ese familiar, a sentir que tú también no deberías estar aquí. Y normalmente se tiene esas emociones, esos sentimientos, cuando esa persona, la que murió trágicamente, lo he dicho en otros videos a través de la explicación de los yacentes, que así se llaman, los que han nacido el mismo mes, que murieron en el árbol personas de manera trágica, o bien que se llamaban igual que tú, por el hecho de haberte llamado igual, tú tienes esa memoria en tu cerebro de sentir que tú no deberías de estar aquí. Y muchas veces no es desde que nacemos, sino puede haber desencadenantes. Por ejemplo, si tu abuelo, bisabuelo, tío, abuelo, hermano de tu papá, X, que se llamaba igual que tú, que lo dejó una pareja y que se quitó la vida a la edad de 40 años, y a ti te llaman de la misma manera o te ponen el mismo nombre o naciste el mes que él murió, te puede llevar a diferentes alteraciones del comportamiento como esta, una depresión, y finalmente el estar con pensamientos constantes de suicidio o de quitarte la vida. Y esto tiene remedio. Hay formas, hay protocolos, herramientas que nosotros utilizamos para que la persona tome conciencia y recupere, se dé cuenta que esta es una historia que no le pertenece y recupere con ello también sus ganas de vivir.
Eh, También el haber nacido el mismo mes que la persona que se quitó la vida o el haber sido concebido el mismo mes. La cuestión es que normalmente esas muertes son trágicas y hay que analizar también si hubo duelo, si se hizo un duelo, un entierro, se veló la persona al grado de tratar de buscar su comprensión en el árbol y qué tanto hubo secretos detrás de ese suicidio o de esa muerte trágica, porque no necesariamente tiene que ser suicidio, puede ser que la persona fue atropellada. Entonces, ¿qué puede desencadenar que yo empiece a sentir que no tengo ganas de vivir? Una, el ver una muerte trágica, el, por ejemplo, si este ancestro perdió a su pareja y de ahí quiso quitarse la vida, pues a lo mejor yo tengo una pareja, termino con ella y empiezo a creer que yo ya no debería estar aquí. Si la persona fue atropellada, puede haber un desencadenante en donde un carro casi me atropella. Yo he visto desencadenantes donde la abuela la atropelló un tren y ella, que le encantaba andar en bicicleta, que de hecho hay que comprender que una persona que anda en bicicleta lo que busca es ser más rápido. Y ya de ahí nos está hablando del conflicto en el árbol, porque si la abuela no alcanzó a ser lo suficientemente rápida para que no la atropellara el tren, yo voy a tener una fascinación por andar en bicicleta y lo voy a disfrutar. Pero en una de esas me pasa un carro, casi me atropella y posteriormente yo empiezo a tener consecuencias, que eso sería un desencadenante, empiezo a tener consecuencias como por ejemplo la pérdida de la movilidad de mis extremidades. Y eso me va a evitar que me vuelva a subir a la bicicleta porque mi cerebro interpreta que puedo ser atropellada igual que la abuela. Aquí, como les digo, habría que preguntarse si me llamo igual, nací el mismo día de mi abuela, o bien nací el mes que murió mi abuela, ¿sí? El mismo mes, o en el mes de concepción de la abuela. En el mes que murió la abuela fue mi fecha de concepción, perdón. Bien, indudablemente creo que la vida es muy hermosa. Yo siempre voy a estar a favor de la vida y comprendiendo que hay muchas cosas que valen la pena, la comida, los paisajes, los viajes, el disfrutar tu trabajo, etcétera. Y sobre todo en concentrar y hacer concentrar mi atención en lo que me hace feliz y procurar hacer lo que me hace feliz. Bien, un suicidio evidentemente no puede ser biodesprogramado porque la persona ya no está aquí, pero sí se puede biodesprogramar en el árbol el estrés que llevó al suicidio, o sea, comprenderlo. Y eso es lo que buscamos aquí, comprender cuáles son los dramas para dejarlos, comprenderlos y trascenderlos. Bien, uno de los suicidios más comunes puede ser, por ejemplo, el... evidentemente el arma que se utilice tiene que ver. Por ejemplo, si está involucrado una bala, podríamos interpretar que la bala representa al padre y que de alguna manera me he sentido dañado, lastimado por mi padre. Otro conflicto que podemos tener ahí, pues hay que ver en qué parte se introduce la bala, porque la parte también tendrá un significado. Por ejemplo, si yo me lo doy en la boca, podría estar representado por querer callar algo, de no sentirse capaz de expresarse, eh, o tener un secreto vergonzoso que de alguna manera no quisiera decir, y eso podría llevarme a dar, es como callarme y no decir eso que sé. También podrías cortarte con una navaja el cuello, se podría, y esto también tendría que ver o tendría relación con algo que no quiero decir, callarme o no poder expresarme. También pudiéramos pensar en el caso, por ejemplo, de Frank Suárez, que se dice que no está comprobado, pero que se dice que se aventó al vacío de un noveno piso. Bueno, inclusive hasta pudiera tener una relación del piso en el que se lanzó, porque podría tener cierta sincronicidad con la forma de morir del ancestro, podría ser también de un noveno piso, podría tener relación con algo que sufrió a los 9 años,
también habría que investigar. Pero nada, recuerden que nada es casualidad. Y aventarse al vacío para mí representa el no encontrar una salida a una situación. Y recordemos que todos los conflictos normalmente están relacionados con nuestros padres. También el simple hecho de pensar en suicidio, sentirme incapaz o no, o sentir que no tengo las herramientas para solucionar un conflicto. ¿Y quién nos puede hacer sentir valiosos o bien nos pueden hacer sentir fuertes para afrontar una situación y darnos esas herramientas, emocionalmente hablando? Bueno, pues de entrada son los padres. El aventarse de un piso alto, bueno, podría tener que ver con una situación en donde no encuentro la salida y pudiera representarse de esta manera. Evidentemente puede estar relacionado con muchos conflictos entre papá y mamá por un exceso de autoridad y por un exceso de sumisión, probablemente, o exceso de peleas también, pero que después, acordémonos que hay desencadenantes, como se los dije en principio, porque ya no vives con papá, ya es adulto y puedes estar pensando en una solución así, malamente. Por otro lado, también hay que buscar si hay en el árbol personas que han fallecido de esa manera, no que se hayan suicidado, quizás se aventó a alguien de un paracaídas, era militar y murió. Y yo tengo ese deseo inconsciente de aventarme al vacío y quitarme la vida porque yo soy doble de esa persona y tengo ese deseo inconsciente que no sé de dónde viene, pero me ha pasado por la mente. Es como si el cerebro buscara repetir ese ciclo y volverlo a realizar. Y hay que ver también a qué edad muere la persona, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay muchas cosas simbólicas, ¿no? En el caso de Frank, pues no sabemos si realmente se quitó la vida, hay muchas dudas al respecto. Lo que sí es que fue un accidente, o se quitó la vida, o se la quitaron, se dicen muchas cosas. Si decides que se quitó la vida, habría que ver por quién, podría ser por qué, podría haber mil factores. Evidentemente va a haber una depresión, una frustración, sentir que no tienen las herramientas, lo dudo mucho de Frank. Por otro lado, también pudiéramos pensar en que le quitaron la vida, habría que ver qué conflictos tenía alrededor de su vida, y por otro lado un accidente, que también el accidente pudiera tener que ver con el árbol o con las vivencias del árbol, porque los accidentes no son casualidades. Por otro lado, está el quitarse la vida, por ejemplo, se me viene ahogándose. Por ahí me tocó ver un caso de la esposa de un actor muy famoso que se amarró una piedra y se aventó a la alberca y bueno, evidentemente se ahogó. Recordemos que el líquido, así como el fuego representa al padre, el líquido representa a la madre. Probablemente hay un deseo inconsciente al volver al vientre materno y volver a empezar la vida, pero de manera evidentemente distinta. Cuando se quita la vida a la persona con fuego, quemándose, pues evidentemente para quemarse el fuego representa el padre y es como si hubiera un exceso de padre, un exceso de autoridad. Es como si mi padre me quemara. Recuerden que cuando hablamos de padre o madre, estamos hablando de la persona que fungió ese rol. Puede ser la misma madre con un exceso de autoridad en el rol, vendría siendo mi padre, o un tío que se hizo cargo de mí. También pudiera ser aventarse, por ejemplo, en la Ciudad de México, de repente se oyen casos de personas que se avientan al metro. Y el metro, pues, como es eléctrico, de alguna manera pasa electricidad, se avientan a las vías y la persona se electrocuta. Pero bueno, al final quizá la persona que se avienta no sabe ni siquiera que hay exceso de electricidad. Y miren cómo estoy hablando eh, de sucesos dramáticos y bueno, se abre la puerta aquí atrás. Siempre se mueven energías cuando hay estos temas, eso es evidente, y se rompen cosas también, porque se rompen creencias. Cuando tú intentas interrumpir el paso de un vehículo en movimiento para quitarte la vida, que realmente lo que quieres es quitarte la vida, pero en el acto interrumpes el trayecto de un vehículo, es como expresar que tu vida ha sido interrumpida
que no te han dejado ser tú, que no te han dejado avanzar en la vida. También, por ejemplo, me tocó ver hace poco la historia de una persona que varias veces en su vida intentó quitarse la vida con fármacos. Los fármacos representan a la madre y es una forma de callarnos todo el daño que nos ha hecho nuestra madre. Evidentemente nuestra madre nos ha hecho sentir mal, en una palabra sería desvalorizados, que no hemos tenido ese reconocimiento de mamá y que todo lo que hagamos, eh, nunca nuestra madre lo va a valorar. Cualquiera que sea estos casos, se me viene, por ejemplo, por último, un tiro en la sien, podría representar que mi papá me ha cancelado intelectualmente y no sentirme lo suficientemente inteligente. Inclusive puedo estar ante un conflicto que yo me sienta incapaz de resolver intelectualmente. Eh, Puede ser un tirón al estómago, que tendría que ver con algo quizá inaceptable, o podría estar relacionado con abortos, porque ahí se gestan los hijos, no lo sé, podría ser. Y bueno, y cuando la persona se suicida o se quita la vida en lugares oscuros, cerrados, puede haber secretos, puede haber inclusive secretos sexuales que no quieran que se salga a la luz de cosas vergonzosas, ¿correcto? Bueno, pues creo que he abordado con amplitud el tema. Si tú estás ante cualquiera de estos conflictos, busca ayuda, te digo, hay muchísima información por internet, teléfonos, inclusive creo que tu gobierno de tu país puede tener una línea directa para atender estos casos, pero decirte que nada vale la pena y sobre todo decirte también que sanando estos conflictos con las personas que te hicieron daño, descubriendo los secretos o las formas de muerte de nuestros ancestros, puede desprogramar ese deseo de quizá quererte quitar la vida. Sanar, escribir cartas, hablar con las personas que te hicieron daño, sacar eso que sientes, que lo tienes ahí guardado. Es una forma de solucionarlo, minimizar este dolor que sientes, pero sobre todo decirte que todo en esta vida tiene solución. Todo, 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 menos la muerte, precisamente. Eh, un tema delicado, sin duda. Decirte también que quizá cuando pase el tiempo, si llegas a decidir no tomar esta decisión, que eso espero, y creo que esperamos todos alrededor de los que estamos viendo o están viendo este video, si llegas a no tomar esa decisión, vas a ver que va a pasar el tiempo, vas a voltear atrás y vas a darte cuenta que ese problema que quizá veías tan severo, hoy lo ves así de pequeño. ¿Por qué? Porque vas a crecer tanto que cualquier problema que veas lo vas a ver pequeño y vas a comprender lo grande que eres, porque si llegas a trascender este tema, indudablemente eres una persona grande y de eso se trata. Por mi parte, esta es mi aportación con mucho respeto a las personas que también han optado en mi árbol, por ejemplo, que sin duda alguna lo debe de haber. De hecho, ahorita se dieron cuenta, tosí, y bueno, hay reacciones que se vienen en el cuerpo que demuestran que en nuestra historia familiar probablemente hay casos así. Eh, bueno, y quizá con fármacos, ¿no? Con veneno. De hecho, acabo de recordar un caso de un hermano, de un abuelo, bisabuelo, que le dieron un tiro, pero después lo envenenaron en el hospital porque no había muerto. Y bueno, así es. Entonces vean cómo mi cuerpo torció en ese momento. Y bueno, son reacciones porque todos debemos de tener a alguien que haya muerto trágicamente, eso sin duda. Bien, espero haber podido colaborar, ayudarte en esta cápsula y también transferir un poquito de lo que he aprendido y que tú también puedas pasar la voz y analizar estos casos que sin duda son interesantes, no para juzgar, no para criticar,
sino para comprender, perdonar y trascender. Con amor y sin apego, les mando un abrazo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Cuídense.